Muy bien, pues estamos acá ahora no para promocionar la venta de los boletos de la obra de teatro, sino para hablarte de lo que Dios ha puesto en mi corazón para el día de hoy. Hace 15 días, Dios nos hablaba sobre el tema de procesos. ¿Quién estuvo aquí hace 15 días cuando compartió Charlie y hablando sobre los procesos? Nos hablaba Dios sobre el tema de los procesos y decía que los procesos son inevitables, los procesos en tu vida y en mi vida son inevitables. Y citaba la vida de Job y la vida de José y nos hablaba de la forma en cómo ellos se tomaron de la mano de Dios para pasar por ese proceso y vivieron sus procesos a pesar de que duraron mucho tiempo y fueron muy complicados. Lo hicieron con un corazón íntegro. Y los procesos son pruebas. Y en el contexto bíblico, estas pruebas son reflejadas como desiertos. En la Biblia, cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y habla de los desiertos, estos desiertos son las pruebas y son los procesos. Y cuando Charlie compartió hace 15 días, vino una confirmación a mi corazón del tema que hoy tenía que compartir con ustedes. Y cuando hablamos de los desiertos, también es muy fácil que se nos venga a la mente esta etapa en la vida del pueblo de Dios cuando son liberados de Egipto después de 430 años de esclavitud. Son liberados con la promesa de ir a la tierra prometida en un viaje que debió haber durado algunos días o semanas. En realidad tardó 40 años en el desierto. Y cuando asociamos también el desierto y entendemos lo que pasó durante estos 40 años en el pueblo de Dios, pues también automáticamente pensamos en la tierra prometida, ¿no es cierto? Es el tiempo en el desierto, el tiempo en la prueba, el tiempo en el proceso, pero también nuestro enfoque muchas veces está en esa tierra prometida. Es el momento en el que nosotros salimos de la prueba, salimos del desierto, salimos del proceso y alcanzamos la promesa de parte de Dios. ¿No es así? Pues justo hoy, el mensaje que Dios tiene para nosotros tiene que ver con los desiertos y con la tierra prometida. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, gracias por este día. Gracias por tu presencia, gracias por el sacrificio que hiciste de tu Hijo en esa cruz. Por su muerte y por su resurrección hoy estamos aquí. Gracias porque tu amor es inagotable, gracias porque tu amor es infinito. Gracias porque tu presencia en nuestras vidas, en este lugar, es eterna. Espíritu Santo, tú que eres Dios, que estás aquí, prepara nuestra mente, nuestros corazones y manifiesta tu gracia, tu amor, tu poder y trae revelación de aquello que tú quieres hablar a cada uno de nosotros de manera individual, de manera íntima. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, como los procesos son inevitables, los desiertos en nuestras vidas también son inevitables. No hay forma que nosotros podamos evitar el desierto porque Dios usa nuestros tiempos de desierto. Y veamos un poquito las características de los desiertos. En el desierto normalmente hay escasez de recursos, de agua, de comida, escasez quizá de lo elemental para poder vivir o de vivir bien. Un desierto es solitario. Su extensión territorial normalmente es muy grande. No alcanzas a ver el fin en un desierto. ¿No es así? El clima es extremo en calor o extremo en frío. Es árido. Hay dunas, hay subidas y hay bajadas. No hay manera de resguardarte en el desierto y no se le ve el fin. Esas son algunas características de los desiertos, esas son algunas de las características en las que nosotros nos encontramos cuando estamos en un desierto. Y cuando nosotros estamos en el desierto, eso genera en nosotros pues algunas situaciones o algunas circunstancias. Nos sentimos solos, tenemos mucha necesidad, hay cansancio, hay agotamiento. Y también manifestamos tristeza, frustración, enojo, desesperanza o ganas de morir.
¿Alguien ha sentido esto en sus procesos de desierto? Algunas de estas características. Levanta tu mano. ¿Quién quiere estar en el desierto? Me lo imaginaba. La verdad es que cuando vemos las características del desierto y cuando vemos pues esos sentimientos, esas situaciones que experimentamos en el desierto, la realidad es que ninguno de nosotros queremos estar en el desierto. Pero hay propósitos de parte de Dios en el desierto. Dios no nos lleva al desierto nada más porque le guste vernos cansados, agotados, frustrados, enojados, sintiéndonos solos. Eso no es lo que está en el corazón de Dios cuando nosotros vamos al desierto. En realidad, de los propósitos, hay varios propósitos de Dios. Yo te voy a mencionar algunos de los que yo he podido experimentar y quizá tú has podido experimentar algunos otros. Pero en los tiempos de desierto nuestro corazón es confrontado, alguna condición de nuestro corazón es confrontada y en la presencia de Dios nosotros podemos identificarlo. Mejor dicho, Él nos revela la condición de nuestro corazón, aquello que tenemos que cambiar. A veces en los tiempos de desierto lo que Dios busca es acercar nuestro corazón al de Él. Cuando nosotros nos sentimos solos en el desierto, lo que Dios busca es que nuestro corazón se acerque también a su corazón. Los tiempos de desierto también son usados por Dios para transformarnos, transformar nuestra manera de pensar. Eso es algo que está en la Escritura. En el momento en el que nosotros llegamos a Jesús, uno de los propósitos más importantes que Dios tiene para nuestras vidas es que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, de tal forma que cambie nuestra manera de vivir y entonces podamos experimentar su buena, agradable y perfecta voluntad. También los tiempos de desierto son para que nosotros podamos ser moldeados en nuestro carácter. Si somos muy irritables, si somos muy explosivos, o si somos depresivos, o si todo el tiempo estamos tristes, o si siempre estamos con una actitud negativa, en estos tiempos de desierto nosotros también somos moldeados. También Dios utiliza el tiempo de desierto para disciplinarnos. Dice la palabra de Dios que el que ama a sus hijos los disciplina, y Dios también nos disciplina a nosotros. Entonces los tiempos de desierto también tienen que ver con un tiempo de disciplina de parte de Dios. También los tiempos de desierto son utilizados por Dios para revelarse a nosotros con alguna de sus características: la provisión, su gracia, su amor, su poder de sanidad, qué sé yo, porque es en los tiempos de desierto en donde Dios se revela a nosotros. También son utilizados por Dios para darnos crecimiento espiritual, para crecer en el conocimiento de Él. Pero cuando estamos en el desierto, ¿qué es lo que verdaderamente queremos? ¿Quién me responde? Salir. Cuando tú y yo estamos en el desierto, a pesar de que sabemos que hay propósitos de parte de Dios para que nosotros estemos en el desierto, lo que queremos es salir. Y queremos salir lo más pronto que nos sea posible. Queremos alcanzar la tierra prometida porque decimos, es que aquí estamos en el desierto, pero no, lo que está en el corazón de Dios es que vayamos a la tierra prometida. Muchas veces yo le compartí a mi esposa y yo le decía, amor, yo no quiero morirme en la tierra, no quiero morirme en el desierto de nuestro matrimonio. Porque esa primera generación de israelitas que salió de la mano de Moisés, por falta de entendimiento, de fe y de otras cosas, decidió no cruzar el Jordán y tomar la tierra que Dios les había prometido. Y toda esa primera generación, o casi toda, o toda menos dos, murieron en el desierto. Y entonces yo le decía a mi esposa, amor, yo no me quiero morir en el desierto de nuestro matrimonio. Yo quiero que juntos alcancemos la tierra prometida en nuestro matrimonio. Pero la realidad de las cosas es que cuando estamos en el desierto, lo que queremos es alcanzar la tierra prometida, queremos alcanzar la meta, queremos alcanzar el objetivo, porque no queremos estar más en el proceso, no queremos estar más en el desierto. Y cuando estamos en este tiempo de desierto, tenemos conversaciones con Dios. Bueno, a lo mejor nada más yo, pero quizá tú también. Y le hacemos preguntas a Dios como, Señor, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué estoy en este proceso? ¿Qué error cometí?
Muéstrame el error que cometí para entonces poder enmendarlo y entonces salir de este proceso, salir de este desierto, porque estoy cansado, frustrado. ¿Qué me quieres decir en este tiempo de desierto? ¿Qué me quieres revelar? ¿Qué quieres moldear en mí en este tiempo de desierto? ¿Qué cosa quieres que deje? ¿Qué relación quieres que abandone? ¿Qué cosa quieres transformar en mí? Y entonces nuestros tiempos con Dios están llenas de este tipo de preguntas, porque lo que nosotros anhelamos es escuchar la voz de Dios que diga: ay, hijo, es que esta es la condición de tu corazón que yo quiero cambiar. Y entonces sale, Señor, lo voy a cambiar, órale, pero vámonos a lo que sigue, ya llévame a la tierra prometida, ya sácame de este desierto, ¿sí o no? ¿Hemos tenido estas conversaciones con Dios o nada más yo? ¿Qué gigantes no he enfrentado? ¿O qué gigantes no quiero enfrentar? ¿Cuáles son mis temores? ¿Cuáles son los miedos? Por eso estoy dando vueltas en el desierto. ¿En dónde me está faltando fe? Guíame, Dios, para poder alcanzar la promesa. Y todas estas conversaciones, todas nuestras conversaciones con Dios están basadas en: sácame del desierto, llévame a la tierra prometida. Nuestro enfoque, todo nuestro ser, todo nuestro corazón está en la tierra prometida, está en la meta, está en el objetivo. Y quiero tomar unos minutos para platicarte un poco de mi vida. Lo compartía con Brandon hace unos cuantos días y Dios me lo recordó. Y lo que te voy a contar no es para jactarme ni es presunción, solo te pido un poco de paciencia porque quiero llegar al punto preciso. Cuando yo tenía 6 años, mi mamá, un amigo de la familia, tenía unos hijos que estaban estudiando en una universidad que es el Tecnológico de Monterrey. En Monterrey, en esa época no habían muchos campus, cuando yo tenía 6 años, hace como 20 años. No, como 42 años. Y entonces yo escuchaba que estos chavos estudiaban en el Tecnológico de Monterrey y yo no sé por qué razón, pues se me quedó muy grabado. Y entonces a los 6 años, cuando a mí me preguntabas: oye, ¿tú qué quieres ser? Pues en vez de decir bombero, policía y detective y este tipo de cosas, yo respondía: yo voy a ser ingeniero en electrónica egresado del TEC de Monterrey. A los 6 años, ¿puedes creer eso? Está súper raro. Pues muchos años después terminé graduándome de ingeniero en electrónica y comunicaciones en el Tecnológico de Monterrey. Y en algún momento amigos me decían: oye, pues hazte tus ahorritos y cómprate tu bochito usado, ¿no? Para que te puedas mover, porque yo me moví en pecero. Y yo decía: no, mi primer coche va a ser un coche nuevo. Y así fue. Mi primer coche fue un coche nuevo, fue un Focus. Y en ese inter se abrió la posibilidad de ir a Monterrey. Y yo también siempre decía que desde que yo empecé a trabajar, yo le preguntaba al director de la empresa, le decía: oye, ¿cómo le haces para ser director de una empresa? Y me dice: empiézate a comportar como el director de una empresa. Y entonces eso me quedó muy grabado. Entonces yo decía que yo iba a ser director de una empresa. Entonces a los 24 años yo estaba dirigiendo una empresa. Después por influencia de otro jefe que le gustaban mucho los coches, a mí también me gustan mucho los coches, él le encantaba BMW y BMW acababa de entrar a México en aquella época. Y decía: yo voy a tener un BMW. Y tuve un BMW. Y tuve una casa. Y en algún momento en mi vida, antes de conocer a Cristo, yo me senté a reflexionar y dije: me he estado trazando objetivos, me he estado trazando metas y he alcanzado esas metas. Y entonces, ¿por qué me siento vacío? ¿Por qué me siento triste? Después de todos los años que estuve estudiando, porque estudiamos muchos años para poder titularnos, yo decía: el día que yo me titule, el día que yo termine mi carrera, va a ser el día más feliz de mi vida.
Recuerdo muy bien, terminé la carrera, hubo la pachanga de la graduación, me puse muy mal, la verdad. Era un día de festejo y eso fue un viernes. El sábado amanecí muy mal, crudo, el domingo descansé y el lunes ya estaba en la oficina. Y entonces yo dije, ¿y dónde está el día más feliz de mi vida? Fueron tantos años estudiando para llegar a esta meta, a este objetivo. ¿Dónde está? Esto dista mucho de ser el día más feliz de mi vida. Y eso pasó cuando tuve mi primer coche también. Y cuando tuve la primer casa, y cuando compré el BMW, toda esa felicidad que yo pensaba que iba a tener al conseguir ese tipo de objetivos y ese tipo de metas, simplemente la felicidad era temporal, era efímera. Y entonces me proyecté y dije, ¿cuántas metas más me tengo que trazar? ¿Cuántas metas más tengo que alcanzar para poder encontrar la felicidad y la plenitud? Y entonces yo dije, la vida no se trata de trazarte metas y alcanzarlas. El mundo nos ha configurado de esa manera, de siempre, ok, ya conseguí esto, ¿qué sigue? Ya conseguí esto, ¿y qué sigue? Ya conseguí esto, ¿qué sigue? Ya tengo esta casa, ahora va una más grande, ya tengo este coche, ahora quiero 2 coches. Ya tengo esto, ahora son 3, o ya tengo esto y ahora voy a hacer uno mejor. Y en un momento me senté a reflexionar, yo no conocía de Cristo y yo dije, es que la vida no se trata de conseguir metas y objetivos, se trata de ser feliz. Lamentablemente yo no conocía a Cristo y cuando yo deduje o concluí que la vida se trataba de ser feliz, hice muchas cosas de las cuales me arrepiento, porque me equivoqué y porque al hacer cosas que a mí me hacían sentir feliz, la realidad es que yo estaba lastimando, estaba dañando y estaba destruyendo lo que verdaderamente tenía que amar y tenía que cuidar, pero yo no conocía de Cristo. Cuando estás en el desierto, tú quieres alcanzar el objetivo. No sé cuál sea tu desierto, o no sé cuáles sean tus desiertos. Porque la tierra prometida, dice la palabra que era el lugar donde abundaba la leche y la miel. O sea, la tierra prometida es ese lugar donde hay abundancia, es ese lugar donde hay gozo, es ese lugar donde fluye la leche y la miel. Es el reflejo de la abundancia. Y entonces, yo no sé si tu tierra prometida se llama un matrimonio restaurado, se llaman finanzas sanas, libertad de deudas, una sanidad interior, una sanidad física. No sé si tu tierra prometida se trata de un ministerio. Yo no sé si tu tierra prometida se trata de la restauración de tu familia, la restauración de la relación con tus hijos, una restitución material. Yo no sé cuál sea tu tierra prometida. Yo no sé cuál sea el desierto, los desiertos que tú estás viviendo. Pero así como en un momento de mi vida yo pude meditar y reflexionar que la vida no se trataba de alcanzar objetivos y alcanzar metas, yo hoy te quiero decir algo. La vida no se trata de alcanzar las tierras prometidas. Yo estoy pasando por desiertos individuales y familiares. Y en algún momento pienso y yo clamo a Dios para decirle, Dios, llévame a la tierra prometida, porque yo pienso y asocio que cuando yo llegue a la tierra prometida, en ese momento yo voy a ser pleno, en ese momento yo voy a ser feliz. Las deudas. Digo, Señor, sácame de estas deudas, porque entonces en el momento en el que yo sea libre de deudas, voy a estar en paz. En el momento en el que sea libre de deudas, voy a ser feliz. Y la realidad, mi hermano, es que este es un engaño. ¿Cuántas tierras prometidas necesitas para ser feliz? Porque yo te garantizo algo, que cuando tú llegues a la tierra prometida de aquello que tú estés anhelando, pasarás otro desierto y anhelarás llegar a otra tierra prometida. Y cuando llegues a esa otra tierra prometida, ¿qué crees? Pasarás otro desierto y anhelarás llegar a otra tierra prometida.
Hay algo importante que también te quiero comentar, hablando un poquito de mi gusto por los coches. Así como me gustan los coches, me gusta la velocidad. Bueno, cada vez menos. Bueno, sí me gusta, pero procuro no hacerlo. Pero justo cuando tenía este primer coche me fui a Monterrey porque se abrió la oportunidad de dirigir una empresa allá en Monterrey. Pero Natasha vivía en la Ciudad de México. Entonces yo hacía el viaje México-Monterrey cada 15 días. Y entonces cuando yo hacía este viaje por carretera México-Monterrey, yo lo único que pensaba era en llegar lo más rápido posible o a México o a Monterrey. Y entonces yo me cronometraba. Yo trataba de llegar lo más rápido posible. Llegué a hacer México-Monterrey en 5 horas 45 minutos. 5 horas 45 minutos, de lo cual no me enorgullezco, era no muy burro a veces, ¿no? 5 horas 45, y entonces yo decía, yo no me voy a parar ni a hacer pipí. Entonces yo me compraba mi botella de 2 litros de agua, ponía mi caja de discos, que me regaló la caja de discos Natasha, se la puse al coche y ahí traía mis CDs. Y yo mi botella de agua solo me paraba a cargar gasolina. Y me cargaba así, le echaba súper rápido, me subía al coche y vámonos. Luego hasta en tercer fila rebasaba en el tramo de Matehuala a Saltillo, cuando no había autopista y era un carril de lleno de regreso, hasta en triple fila rebasaba para llegar lo más rápido posible. Y sabes una cosa, hace relativamente poco yo pude asociar que hay un estudio que dice que cuando tú vas muy rápido, tu perspectiva de visión se acorta. Cuando tú vas en un auto y vas muy rápido, tú pierdes la perspectiva de lo que está aquí a los lados. Se hace más angosta, se hace como un pequeño túnel, pierdes de vista esto. Cuando tú vas muy despacio, o cuando vas despacio a una velocidad razonable, tú tienes la capacidad, tu visión tiene la capacidad de observar, sin necesidad de voltear, tú alcanzas a ver lo que está pasando acá y lo que está pasando acá. Quizá no con detalle, pero pasa. También sucede que cuando tú quieres llegar del punto A al punto B lo más rápido posible, cualquier obstáculo que tú tengas te va a enojar, te va a amargar, te va a molestar, ¿sí o no? ¿Alguien ha salido a prisa porque quiere llegar a otro punto y de repente se encuentra con 5 de febrero y está tapado? ¿Cómo te sientes en este momento? O estás en carretera porque quieres llegar a tu destino y de repente hubo un accidente y te paras. ¿No viene como esa sensación de decir, y ya estás poniendo el Waze para ver por dónde te desvía? No importa que te rodees como 20 kilómetros, pero tú quieres llegar lo más rápido posible. Ese par de cosas o ese par de circunstancias yo te las quiero transmitir. Porque cuando estás en el proceso de desierto y tú quieres llegar a la tierra prometida y lo quieres hacer lo más rápido posible, lo que va a pasar es que tu ángulo de visión se va a volver muy corto y vas a perder de vista muchas cosas en el camino y muchas cosas en el proceso. Alguna vez alguien me dijo, oye, ¿has visto en la carretera México-Monterrey este lugar que está bien bonito en la carretera? Y yo, no. Pero ¿cómo no? Si haces esa carretera 2 veces al mes. Pues sí, pero no la he visto. ¿Y cómo la voy a ver si siempre voy a 180? O cuando traía otro coche a 200. Era imposible que yo lo pudiera ver. Y cuando algo pasaba en carretera yo iba amargado, llegaba enojado, llegaba súper tenso, porque al final no hice 6 horas o no hice 5 horas 50, sino hice 7. Y entonces todo el proceso fue de amargura y me perdí muchas cosas que pudieron ser cosas interesantes. Mi hermano, si tu tierra prometida se llama libertad de deudas o libertad financiera y de repente algo sucede en tu vida que te hace hacer un gasto imprevisto o entras en una situación que no tenías considerada y necesitas hacer un gasto importante, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo te vas a sentir cuando tu único objetivo era lograr y llegar a ese punto de libertad de deudas? ¿O qué va a pasar cuando estás en un desierto en tu matrimonio y lo que quieres es llegar a esa tierra prometida de un matrimonio pleno y de repente se suscita un problema serio con tu esposa?
¿O nada más yo los tengo? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo te vas a sentir cuando lo más importante para ti es llegar a la tierra prometida, pero se presentan situaciones y circunstancias que no te permiten llegar a la velocidad a la que tú quieres llegar? Te vas a enojar, te vas a frustrar, le vas a levantar el puño a Dios y vas a cuestionar a Dios: ¿por qué, Dios? ¿Por qué no me permites llegar a esa tierra prometida? ¿No es así? Tiene sentido, ¿no? ¿Te ha pasado? A mí sí me ha pasado, y muchas veces. Y justamente hace unas semanas que yo estaba platicando con Dios, estaba sentado en mi sala. Es mi lugar preferido para sentarme a platicar con Dios. Justo estaba teniendo una conversación con Dios de esto. ¿Qué me está faltando? Dios, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué no estoy haciendo bien? Revélame alguna condición de mi corazón. ¿Qué quieres que deje? Pero háblame. Necesito que me digas qué es lo que tú quieres que yo haga, pero ya sácame de este desierto. Y mientras yo estaba hablando con Dios, había una música, o había una canción de fondo. Y unos cuantos días antes había yo leído una porción de la escritura en el libro de Isaías. Y eso es lo que yo te quiero compartir el día de hoy, porque es lo que Dios pone en mi corazón compartirte. Esta canción la vamos a reproducir en unos minutos más, pero ahorita yo me quiero centrar en la porción de la escritura que Dios me habló. Acompáñame con tu Biblia al libro de Isaías, capítulo 41, y vamos a leer los versos 18 y 19. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque es mi Biblia preferida, es la Biblia que yo utilizo de estudio. Y la escritura dice, es Dios hablando a través del profeta Isaías. Y dice: haré brotar ríos en las cumbres áridas y manantiales entre los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales. El verso 19 dice: plantaré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. En áridas tierras plantaré cipreses junto con pinos y abetos. Y entonces eso me detuvo. Yo le dije, como que en qué cabeza cabe plantar en el desierto. Porque entonces me imaginé en el desierto, en estos lugares áridos, en estos lugares de escasez, de sequedad, de soledad. Y dice la palabra que hará brotar ríos en las cumbres áridas y manantiales entre los valles. Plantará en el desierto cedros, acacias, mirtos, olivos. En áridas tierras plantará cipreses junto con pinos y abetos. Y esta parte de la escritura, el Espíritu me reveló algo y es lo que yo te quiero compartir hoy. Cuando nosotros queremos salir del desierto, cuando nosotros queremos correr a la tierra prometida, lo que está en el corazón de Dios no es que corras a la tierra prometida y que salgas del desierto. Lo que está en el corazón de Dios es que veas su amor, su cuidado, su protección, su poder en el desierto. O explícame de qué manera podemos ver cipreses, cedros, acacias, mirtos, olivos en el desierto. Solo Él lo puede hacer, mi hermano. Solo Él lo puede hacer. Y entonces lo que está en el corazón de Dios es que veamos su mano y su obra en el desierto, que disfrutemos su presencia en el desierto, que descansemos en Él en el desierto. Él no quiere que salgamos corriendo a la tierra prometida. Eso lo hace todo mundo. Quien conoce a Dios y quien no conoce a Dios se fija sus metas y avanza lo más rápido posible hacia sus metas. El llamado para ti y para mí en el desierto no es que corramos a la tierra prometida, sino es que nos detengamos para que en los pequeños detalles podamos observar cómo Dios
planta los olivos en nuestro desierto. Cómo Dios planta esos cipreses en el desierto, esas acacias en el desierto. Cómo Dios hace brotar manantiales de agua en nuestro desierto. Eso es, mi hermano, lo que está en el corazón de Dios. Y eso confrontó mucho mi corazón, porque todas las conversaciones que yo tenía con Dios iban en función de la tierra prometida, en función de la meta. Y vivía frustrado, enojado, sí sirviéndole, y me enojaba, pero Él me consolaba, pero yo seguía enojado, o yo seguía triste, o seguía pensativo, reflexivo, de saber por qué no llegaba a la tierra prometida. ¿Alguna vez te pasó que estuviste un momento en tu vida disfrutando tanto con alguien que no te dirigías a ningún lugar, no ibas caminando a ningún sitio en específico, tampoco te preocupaba la circunstancia, tu situación, simplemente estabas disfrutando de ese momento? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has enamorado alguna vez? Levanta tu mano si te has enamorado alguna vez. No todos, bueno, los que no se han enamorado, échenle ganas. Seguro va a llegar esa capacidad. Yo creo que todos nos hemos enamorado y hubo momentos en ese tiempo en donde no importaba nuestra circunstancia. No nos dirigíamos hacia ningún lugar. No había una meta específica que estuviéramos persiguiendo. Yo recuerdo cuando recién me casé con mi esposa. Era una situación económica complicada porque en la empresa de su papá había situaciones difíciles y no le pagaban, obviamente pues la hija del dueño. Y yo estaba en una empresa de software y la empresa estaba también complicada. Yo tenía una posición gerencial y al ser empleado de confianza no me pagaban, entonces no teníamos para pagar la renta. Pero yo recuerdo que eso no representaba mayor problema como lo que hoy puede representar el no tener suficientes recursos. Eran esos tiempos en donde simplemente estás con esa persona que amas y te olvidas de lo que está pasando, te olvidas de tu problema, de tu circunstancia, no estás corriendo a ningún sitio, pero estás en paz, estás en gozo, estás contento. Mi hermano, eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo en el tiempo de desierto. Que te olvides que estés en el desierto, que te olvides que hay una tierra prometida que tienes que alcanzar, que te olvides de tu circunstancia y que simplemente disfrutes de tu presencia con Él. Eso es lo que está en el corazón del Padre. Y entonces, eso no significa que Dios no te quiera llevar a sus promesas. Pero no quiere que te enfoques en las promesas, sino quiere que te enfoques en el que te hace las promesas. Él no quiere que te enfoques en los milagros, sino que te enfoques en el que hace los milagros. Él no quiere que te enfoques en los dones espirituales, sino en el que da los dones espirituales. Pero estamos configurados, mi hermano, de tal forma que siempre estamos pensando en el objetivo, siempre estamos pensando en la meta. A mí me sorprende mucho la historia de Moisés, la he estado meditando estos últimos días. Todos hemos oído hablar de Moisés, aunque sea la primera vez que estés aquí, has escuchado hablar de Moisés. Moisés fue el hombre elegido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Más de 2 millones de personas, más de 2 millones de israelitas esclavizados durante 430 años. No te voy a contar toda la historia, pero me quiero enfocar en algunos puntos importantes. Moisés tuvo que lidiar con un pueblo rebelde, con un pueblo quejumbroso, con un pueblo desobediente. Dios quería aniquilar a su propio pueblo por idólatra porque crearon un becerro de oro. Y sin embargo Moisés intercedió y dijo: Señor, no aniquiles a tu pueblo. Si tú nos estás mandando, si tú no vas con nosotros, no nos mandes. Porque si tú no vas, nosotros no vamos. ¿Nosotros a qué vamos? Necesitamos estar seguros de que tú vas con nosotros para que así también estemos confiados de que tenemos tu favor. Moisés estuvo 40 años
40 años en el desierto, lidiando con un pueblo rebelde, idólatra, desobediente. ¿Y qué creen? Yo voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes piensa que en el corazón de Moisés no estaba poder ver la tierra prometida, pisar la tierra prometida? Cuando esa era la promesa, era llevar al pueblo de Dios, liberarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, a la tierra donde abunda la leche y la miel. Y yo no sé si tú conoces la historia, pero Moisés no cruzó a la tierra prometida. Moisés no recibió la promesa de la tierra prometida. Fue Josué. Josué junto con Caleb, Josué guió al pueblo de Dios a la tierra prometida y Moisés murió del otro lado del Jordán. Ahí murió. Y dice la escritura que vio la tierra prometida a lo lejos. Y cuando tú lees la escritura y la vida de Moisés, en ningún lado de la escritura dice que Moisés le reclamó a Dios: ¿cómo, Dios? Aquí 40 años lidiando con toda esta bola de idólatras y de desobedientes, y yo aquí rifándomela contigo. Y tú tenías una promesa para mí, pero esa promesa no llegó, y a Moisés levantándole el puño a Dios. Eso no dice la escritura. Pero ponte a pensar eso, ponte a meditar eso. 40 años donde seguramente en el corazón de Moisés estaba poder llegar a la tierra prometida junto con el pueblo que estuvo guiando durante muchos años. Y no llegó. Acompáñame al libro de Hebreos capítulo 11, verso 13. En el libro de Hebreos 11 habla de la fe. No vamos a leer todo el libro, todo el capítulo 11 de Hebreos, pero yo te recomiendo que lo marques y lo leas en tu casa, porque es muy interesante. Y habla de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y habla de muchos personajes de la Biblia, de Abel, de Enoc, Noé, Abraham, de Sara, hombres de fe. Y en el verso 13 dice: todos ellos vivieron por la fe y murieron, aquí voy a hacer una pausa, y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. O sea, no solo Moisés, Abel, Sara, Abraham, Noé, murieron sin haber recibido la promesa. Chale. Sí, chale, ¿no? Yo no sé qué te ha prometido Dios. No te quiero desanimar, mi hermano. De verdad, Dios no te trajo para desanimarte. Todo lo contrario. Simplemente Dios te trajo para cambiarte un poco la perspectiva. Y aquí viene lo hermoso, y viene más adelante en Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Acompáñame, por favor. Y esta parte de la escritura es muy profunda y me tomó tiempo de diálogo con el Espíritu Santo, porque dice así la escritura: aunque todos, porque un poquito más adelante habla justamente de Moisés, y de Moisés habla más cosas. Y dice: aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos, está hablando Pablo, para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. ¿A qué creen que se refería Pablo? ¿De qué estaba hablando Pablo? Porque Pablo lo que está diciendo es que todos ellos, todos esos grandes hombres de la fe, amigos de Dios, Abraham amigo de Dios, Moisés amigo de Dios, que tuvieron promesas, pero ellos no vieron la promesa, sino que le hicieron así, a lo lejos, a la distancia, es lo que dice la escritura. Dice: ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa.
Dice, esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros. ¿Sabes de lo que estaba hablando Pablo? De Jesús. Pablo estaba hablando de Jesús. La perfección se encuentra en Jesús. De lo que estaba hablando Pablo es todos estos hombres que dieron un gran testimonio de fe no podían llegar a ser perfectos sin Jesús. Ellos no podían llegar a ser perfectos sin nosotros. Ellos no podían ser perfectos sin nosotros. Todos nosotros llegamos a ser perfectos por Jesús. Su muerte y su resurrección es lo que hoy estamos celebrando, mi hermano. La resurrección de Jesús es la base de nuestra fe, porque así como Cristo resucitó, tú y yo resucitaremos. Qué maravilloso. No necesitamos ser Moisés, no necesitamos ser Abel, no necesitamos ser Abraham. Por el sacrificio de Jesús en la cruz, su muerte y su resurrección, tú y yo hemos sido perfeccionados. Ya tienes la tierra prometida. Ya la alcanzaste. Y no porque te lo hayas merecido, sino es por gracia. Porque tomaste la decisión de creer en ese sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando estaba compartiendo con uno de mis hermanos, con Brandon en particular, que está aquí en la batería, que por cierto es hermoso cuando abres tu corazón y compartes lo que Dios está hablando con tus hermanos. Esa es la razón por la cual estamos congregados. Para que nos conozcamos, para que convivamos y para que tengamos oportunidades de poder hablar lo que Dios nos está hablando. Porque el Espíritu Santo nos pone a todos en un mismo sentir. Y mientras yo estaba compartiendo esto con Brandon, el Espíritu Santo le trajo una palabra, y yo también te la quiero compartir porque tiene mucho sentido. Sé que ya estamos un poco por arriba de tiempo, estamos cerca. Quiero leerte esta historia, te la voy a leer completa porque no quiero perder detalle. Y está en el libro de Lucas, capítulo 24, a partir del versículo 13. Y habla justamente del momento en el que Jesucristo ha resucitado. Y dos de sus discípulos van caminando hacia un lugar llamado Emaús. Y dice la Escritura, aquel mismo día, dos de ellos, está hablando de dos discípulos de Jesús, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no has enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. De hecho voy a hacer una pausa. Esta caminata fue hoy, hace 1990 años. Es más, hace ya 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas,
les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Yo no sé cuánto tardó el camino, pero pues, si le habló de Moisés y de todos los profetas, seguro el camino era largo. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo. Pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y sabes una cosa, mi hermano, con el sacrificio de Jesús, su muerte y su resurrección, cuando nosotros creemos en eso, Jesús, a través de su Espíritu, va caminando con nosotros donde sea que vayamos. Pero ¿cuántas veces nosotros vamos caminando y Él viene caminando con nosotros y nosotros vamos discutiendo, hablando, tratando de llegar al punto donde queremos ir, tomando decisiones, y Él va con nosotros? Y es en el punto en donde Jesús se sienta a la mesa con ellos, parte el pan y lo bendice, y es cuando se quita el velo. Cuán importante es, mi hermano, que tú y yo no nos conformemos con que Cristo va caminando con nosotros a través de su Espíritu, sino que nos sentemos a la mesa a intimar con Él. Porque dice la palabra: he aquí, yo toco a la puerta, y quien me abre, yo cenaré con él y él cenará conmigo. Sabes, mi hermano, la mesa es un lugar de intimidad. Cuando te sientas es cuando conversas, cuando abres tu corazón. Tómate tu tiempo para intimar con Dios. No te conformes con saber que Cristo va caminando contigo. No te conformes con saber que tus pecados son perdonados y que vas a vivir por toda la eternidad. Yo te voy a decir algo que Dios me mostró, que es su verdadera motivación por el sacrificio de Jesús en la cruz. Sabemos que con el sacrificio de Jesús en la cruz, su muerte y su resurrección, nuestros pecados son perdonados. Eso era algo necesario. Pero el perdón de nuestros pecados no era la verdadera motivación de Dios. Sabemos que con el sacrificio de Jesús en la cruz, su muerte y su resurrección, tenemos vida eterna. No moriremos jamás. Pero esa es una consecuencia de la verdadera motivación de Dios en su corazón. ¿Sabes cuál es la verdadera motivación de Dios en su corazón para haber entregado la vida de Jesús en la cruz? Su relación personal e íntima contigo. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo para relacionarse de una manera diaria, sin religión, de una manera natural, de una manera transparente, como te puedes relacionar con cualquier amigo, como te puedes relacionar con tu esposa, tu esposo. Eso es lo que estaba en el corazón de Dios cuando creó al ser humano. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso que está en el corazón de Dios no ha cambiado. Y entregó la vida de Jesús en esa cruz. No fue para que tus pecados fueran perdonados, eso era necesario. No fue para regalarte la eternidad, porque esa es una consecuencia. Lo hizo para que desde hoy pudieras disfrutar de su presencia y Él disfrutar de la tuya de una manera individual. La omnipresencia de Dios es una característica y una capacidad de Dios que le permite vivir en ti y vivir en mí. Le permite tener una relación íntima contigo, pero también conmigo, todo el tiempo.
Él es tu tierra prometida. Ya lo tienes todo. Aquello que tú crees que quieres alcanzar, Dios tiene planes más altos. Y Dios nos va a sorprender. Vamos a ponernos de pie. He escuchado términos recientemente de ama el proceso o ama el desierto. En realidad Dios a lo que nos quiere llevar es que lo amemos a Él en el desierto. Que este tiempo, mi hermano, sea un tiempo donde no nos conformemos con el perdón de nuestros pecados y con la salvación eterna, sino que sintamos verdadero gozo en nuestros corazones porque Él camina con nosotros. La promesa no es llegar, es que voy a caminar contigo. Yo no voy si tú no vas conmigo. Que Dios nos sorprenda y que cada uno de nosotros nos lleve a algo mucho mejor. Pero lo más importante es que su corazón atraiga el nuestro, para que en los tiempos difíciles, en los tiempos de desierto, podamos ser capaces de ver su amor, de ver su provisión, de ver su cuidado para cada uno de nosotros. No corras a la tierra prometida. Jesús es tu tierra prometida. Cierra tus ojos.